¿Qué tal, Roberto? Compañeras. Bueno, gracias, no sé por qué aplauden, pero bueno. Gracias, compañeros. Bueno, en principio, como lo dijeron anteriormente, la felicitación a todos los que hicieron el curso. Es fundamentalmente importante que los compañeros hagan este tipo de cursos, que se adoctrinen. La felicitación a los dos compañeros que dan los cursos, los conozco desde hace tiempo a los dos, fundamentalmente al compañero Alberto Aller. Y más allá de todo lo que evidentemente entiendan y sepan y puedan decir sobre la doctrina peronista, que lo pueden haber aprendido o estudiado en los libros, tienen un concepto que tiene muchos años de militancia, y eso es la parte más importante que tiene un peronista para transmitir lo que se transmite a través de la militancia. Son dos compañeros con mucha historia de militancia y eso tiene un valor fundamental. Desde ya también decir que la Unión Obrera Metalúrgica está abierta a prestar sus instalaciones todas las veces que se hacen necesarias. Tenga continuidad. Y la realidad que estamos en una etapa compleja, difícil, y es bueno esto del adoctrinamiento, es bueno esto que estamos haciendo acá, de debatir, de escucharnos, de decir lo que pensamos, porque el peronismo está viviendo unos tiempos difíciles. No podemos dejar de decir que lo que sucedió en estos días, lo que sucedió la semana pasada, lo que sucedió ayer, nos llevó a una situación donde el peronismo está dando discursos equivocados. Y con esto digo discursos equivocados porque tenemos posiciones diferentes dentro de un mismo cuerpo, o sea, dentro de lo que es, si vamos a hablar específicamente de los compañeros diputados o los compañeros senadores, bueno, se votan en posiciones diferentes cuando evidentemente son todos peronistas. Lo mismo pasa en el mundo sindical. Hay posiciones diferentes, hay debates profundos. Y esto evidentemente confunde a la sociedad. Yo creo que lo confunde porque todavía el peronismo está debatiendo sus cuestiones sectoriales o personales y no se está escuchando a compañeros que evidentemente con un concepto muy alto de la unidad y con un concepto muy alto de cómo se tiene que llevar adelante esto, están haciendo propuestas que son lógicas y coherentes. Y en esto me quiero referir a lo que comentaba anteriormente la compañera Pimpi sobre la propuesta que hizo el compañero Guillermo Moreno para que, como un factor de unidad y para que el peronismo vote todo junto y en conjunto, se llevara esa propuesta de que se aplicaran las dos fórmulas y que se aplicara evidentemente la fórmula que más favorecía al pueblo. Y esto era una propuesta realmente inteligente, primero porque nos sacaba de un debate dentro del peronismo, y otro porque también los exponía a ellos, que en algún momento decían que esto es algo superador para los jubilados, a demostrar que si esto era verdad no podían negarse a que se aplicaran las dos fórmulas. Yo creo que si esto se hubiera escuchado, muchos hubiéramos quedado mucho más conformes sobre lo que sucedió ayer. Bueno, lamentablemente esto no ocurrió. Pero bueno, se habla de cuestiones, y a mí no me gusta ser hipócrita, me gusta decir las cosas como las pienso. Se utiliza mucho la palabra traidor, y yo también lo utilizo. Voy a ser claro y sincero. La utilizo cuando estoy enojado, y la utilizo porque muchas veces muchos compañeros míos la han utilizado también calificándome a mí de traidor, como les tocó que nos calificaran muchas veces a muchos dirigentes sindicales, porque a los dirigentes sindicales creo que es lo que más recibimos, ese monte de traidores, y muchas veces es injusto y muchas veces es real, y no porque seamos traidores en el verdadero concepto de la palabra traición, sino porque muchas veces nos podemos equivocar o muchas veces simplemente hacemos lo que podemos. Y esto yo creo que es lo que tenemos que entender. Y esto no significa que aceptemos cualquier cosa, sí significa que tenemos que darnos un profundo debate, porque tenemos que, como se dijo acá y lo repitieron varias veces, tener el alto concepto de la unidad, y es que únicamente a través de la unidad vamos a lograr recuperar el gobierno. Y esto no es un tema menor. Acá tiene que quedar bien claro, yo lo he dicho cada vez que tengo oportunidad, existen dos modelos. Un modelo es el que gobierna
el que le quita derechos al pueblo, el que sumerge a la nación, y otro es el modelo nacional y popular, el que defiende los derechos, el que nos da derechos, y el que lleva el país adelante, con producción, con trabajo y no con especulación. Este es el debate y este es el desafío que tiene el peronismo hacia adelante, lograr esa unidad. Y lograr esa unidad no se va a lograr mirando para otro lado o escondiendo o no mirando lo que está sucediendo. Lo tenemos que mirar, lo tenemos que debatir, lo tenemos que profundizar, lo tenemos que entender la mano a aquellos compañeros que con o sin razón se hayan equivocado, aquellos que se hayan equivocado de un lado o del otro. Ya sea la realidad, anoche estaba muy enojado, terriblemente enojado, porque a mi criterio veía que teníamos un triunfo en la calle y estábamos teniendo una derrota en el Congreso. Y digo, qué lástima que no pudimos capitalizar las dos cosas, que no pudimos capitalizar ese triunfo rotundo que tuvimos en las calles, tanto en la movilización como en el pueblo. Como el pueblo que ayer hasta altas horas de la madrugada también se movilizaba. Pero bueno, fue parte de triunfo y parte de derrota. Lo importante es que saquemos experiencia de todo esto. Lo importante es que abramos el debate. Lo importante es que aquellos compañeros con los quienes yo hoy estoy enojado, como muchos compañeros, los llamemos para poder debatir este tema. Yo no creo que nadie sea dueño absoluto de la verdad. Todos tenemos parte de la verdad, todos cometemos errores y todos tenemos que saber reconocer nuestros errores y todos también tenemos que tender la mano solidaria hacia aquel compañero que se haya equivocado o no. Lo que no podemos dejar de hacer es de debatir este tema, de esconderlo, de tirar la basura abajo de la alfombra. No, eso es un error. Esto hay que debatirlo, esto hay que decirlo, esto hay que reconocerlo, porque si un ciudadano, peronista o no, que en el 2019 tenga que emitir su voto y no sabe si el peronismo es el que ayer votó en contra de la reforma previsional o el peronismo es el que votó a favor de la reforma previsional, evidentemente estamos dando un discurso equivocado y ese discurso equivocado nos va a llevar a perder votos. Entonces acá se debe el debate profundo con los compañeros, con los dirigentes, tanto en el sector político como en el sector gremial. Mi organización, la Unión Obrera Metalúrgica, seguramente en el día de mañana, porque esto salió hoy en los portales, porque hoy va a haber consejo directivo en nuestra organización, por el tema del paro se pasó para el día de mañana. Yo creo que muchos se habrán enterado que el compañero Barba Gutiérrez, el hombre de la UOC que está en la CGT, se ha retirado. Mañana seguramente la Unión Obrera Metalúrgica y su consejo directivo va a decir cuál va a ser la posición de la organización, no solamente del compañero Gutiérrez, con respecto a lo que ahí no va a ser. Si nos retiramos de la CGT, lo digo, no sé lo que va a pasar mañana. Si nosotros nos retiramos de la CGT, no va a ser la primera vez que la Unión Obrera Metalúrgica se retira de la CGT. Nos hemos retirado muchas veces, porque a veces, como se dice comúnmente, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y a veces es necesario romper algunos huevos para que los compañeros reaccionen y den justamente los debates que hay que dar. El movimiento obrero tampoco puede estar pasando lo que pasó. No puede ser que la CGT ayer haya decretado un paro, que por ahí tenemos diferencia con ese paro. Nosotros lo decimos claramente, hubiéramos preferido que el paro hubiera sido a partir de las 0 horas de hoy y no mediodía de un día y mediodía de otro, pero es un tema de debate. Lo que no puede ser que organizaciones que estén dentro de la CGT digan que no acatan el paro de la CGT. Eso no puede ser. Esto también lleva a la confusión. Entonces la confusión viene de todos lados. Yo no quiero hacer críticas a nadie, ni quiero marcar una diferencia entre el sector político y el sector sindical. Todos tenemos que empezar a debatir todas estas cosas, porque el 2019 está cerca, compañero. Acá en Capital Federal también se tiene que dar el debate. El debate de qué va a pasar con el Partido Justicialista en Capital Federal. Yo pertenezco a una mesa de agrupaciones sindicales peronistas de la Ciudad de Buenos Aires
que la primera bandera que levantamos es la unidad. Y hemos hablado con todos los compañeros, antes de las PASO, después de las PASO, seguimos hablando. Queremos que en el tiempo que quede para que realmente el Partido Justicialista de Capital Federal tenga constituida verdaderamente sus autoridades, ojalá que esto lo podamos lograr y se haga en un concepto donde todos los sectores del peronismo de Capital estén contemplados, pero que estén contemplados no para llegar simplemente a un puesto, sino para que el peronismo de Capital sea el referente de una verdadera oposición a un gobierno ya no nacional simplemente, sino un gobierno de ciudad que está gobernando el PRO desde hace muchísimo tiempo y que el peronismo no ha mostrado una oposición verdadera ante un gobierno que en algún momento hizo bien la Capital Federal y ahora está haciendo bien el país. Que si lo hubiéramos sabido a contrarrestar en Capital Federal en su momento, como deberíamos haberlo contrarrestado, y en esto involucro a todos los sectores, al sector sindical. No quiero que esto se tome como una crítica específica hacia ningún compañero o compañera ni hacia ningún sector, pero esto es una realidad de todo. Si nosotros hubiéramos hecho una verdadera oposición en Capital Federal, no tendríamos al PRO y al macrismo gobernando el país. Lo dejamos crecer desde acá. Este es el debate que también tenemos que dar dentro de pocos meses. Ojalá que lo podamos dar, que todos los sectores entiendan que tenemos que protagonizar unidad y tener un partido justicialista de Capital verdaderamente movilizado, donde estén contemplados todos los sectores. Y si para lograr eso tenemos que llegar a la discusión y al enfrentamiento en las urnas, lo vamos a hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque tenemos como peronistas la obligación de defender los intereses del pueblo, de defender los intereses de la nación. Eso se lo debemos a todos los compañeros que nos procedieron, al general Perón, a Evita, a Néstor, a Cristina, a los compañeros caídos, a los 30.000 desaparecidos, a los fusilados del 56. Se lo debemos a todos. No podemos hacerlo de dictadura, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que unificar el peronismo y con un peronismo unido y un peronismo esclarecido ir por el gobierno nacional en 2019. Muchísimas gracias. Me olvidé hace un ratito dos cositas muy breves. Una, transmitirle un abrazo de Amado Vudú, que está a full. Especialmente a Guillermo y a todos ustedes. Le dije que teníamos esta actividad, nos felicitó, nos agradeció que seguimos en la pelea. Y además quería saludar y felicitar a la compañera nuestra, la Cecilia Gará, que anoche estuvo hasta las 3 de la mañana para sacar los presos de cada una de las comisarías de cada administración. Buenas compañeras, compañeros. Primero, y como lo dijeron quienes precedieron la palabra, agradecer a los compañeros que con tanto esfuerzo, con tanta sabiduría y en cada rincón de los distintos cursos que dimos en las comunas estuvieron presentes, y hoy tenemos la suerte de tener una cantidad de compañeros que inician su formación política. Y parece que fuera una cosa tan superficial como una formación o una clase, hablando de la conducción política, hablando de la comunidad organizada, hablando de la doctrina, de las 20 verdades, de América Latina, ahora o nunca, digamos, de todas esas cosas. No es tan simple. El grado de importancia que tiene esto lo vamos a relacionar con lo que pasó ayer. Es muy importante tener el concepto doctrinario e ideológico, el horizonte hacia dónde se va, para dar ese debate
con el resto del pueblo que a veces no está preparado o está carcomido en su mente por las informaciones que bajan ciertos medios de comunicación. No digo con esto que los medios de comunicación sean excesivamente los principales receptores de determinadas cuestiones que después hacen que estos muchachos que nos están conduciendo hoy en el gobierno, es decir, pueden decir cualquier cosa y nadie sabe contestarlo. Porque sería también subestimar la inteligencia de algunos. Algunos por comodidad pueden quedarse, otros pueden pensarlo y otros le deben faltar elementos. Y como militantes tenemos la obligación y la necesidad de dar ese debate en cualquier lugar, no solamente en una unidad básica o acá en el partido o entre nosotros, entre distintas agrupaciones, sino que hay que darla con el común de la gente que todos los días repiten y repiten como si fueran loros algunas cuestiones que por ahí no se conocen. Por eso me parece relevante e importante este curso y los que se sucederán, porque también, como decía el compañero Roberto Bonetti, tenemos que darnos el debate entre nosotros. No es posible que tengamos varias visiones o varias circunstancias o varios métodos para afrontar determinadas situaciones que en definitiva, y que hacen a la política, no benefician a un grupo u a otro, sino que lo que hacen es perjudicar al pueblo todo. Cuando tenemos conciencia, cuando tenemos una doctrina como la que tenemos y que nos legó el general Perón, tenemos la posibilidad de contestar, tenemos la posibilidad de fundamentar y tenemos la posibilidad de marcar un horizonte hacia donde va un país. Entonces, qué importante, ¿no? Y sin embargo parece que es un cursito que se hace en cada comuna para determinados chicos y militantes. Y también acá se decía que era el trasvasamiento generacional de hace 40 años que pasó. No creo que fuera eso, porque también tenemos que ser críticos de nuestros propios dirigentes. Acá el Partido Justicialista estuvo cerrado a la militancia. Acá no hubo debate, no hubo posibilidad de formación. Acá las unidades básicas se transformaban en centros culturales o bien en algunos centros de jubilados donde se obtenían subsidios para subsistir, pero que se dejaba la política de lado. Esto era cambiar la política por el gerenciamiento de la misma, cosa que es un pecado grave para quienes creemos que el pueblo tiene que estar como primera medida adelante de todos nuestros objetivos. Por eso, compañero, quiero relevarlo esto como muy importante. Y como además vamos a tener este elemento también nos va a servir porque mañana, cuando tengamos que definir las autoridades partidarias, vamos a poder decirle a los propios compañeros cuál es el camino el que vamos, cuáles fueron nuestros errores y cómo podemos alcanzar el poder nuevamente, que es lo que nunca nos debimos haber alejado. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy tengo una enorme preocupación como la tenemos todos. Porque no es un problema de plata, o sí, para el país, si tenemos un déficit mayor comercial, un déficit mayor fiscal. El déficit es el hambre del pueblo. Ese es el gran déficit. Hablamos de los jubilados ayer. Sí, claro que hablamos de los jubilados. Los jubilados que gastan en alimentación y en medicamentos. Por eso, cuando decíamos en campaña que queríamos generar la emergencia alimentaria y medicamentosa, lo decíamos porque el problema no era la plata, porque la plata se fabricaba, se conseguía, estaba. Pero si faltaban los alimentos, si faltaban los medicamentos, ahí sí estamos ese problema. Y esto lo teníamos que garantizar como militantes, como políticos y como solidarios con el pueblo todo. Estas cuestiones son muy importantes aunque parezcan minúsculas. Y hoy vimos cómo ayer se votó una ley
que para el gobierno quizás sea un triunfo, pero para los que entendemos un poquito de política, esta es la gran derrota de este gobierno que le propuso el pueblo en la calle, aunque hubiese estado desorganizado, no conducido, pero con la convicción de estar presente para evitar todos los males que va a generar esta ley. Entonces, también coincido, no tenemos que tener el dedo acusador de nadie. Cada uno tiene que saber. Acá se ha dicho de Massa y de los compañeros que estaban en el Frente Renovador, que eran traidores, y ayer lo aplaudíamos por los discursos que tenían y porque estaban junto al pueblo. Porque siempre hay un momento en la política donde cada compañero y cada uno de ellos sabe lo que tiene que hacer. Porque cuando está en juego la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, siempre florece ese sentimiento peronista y esa racionalidad que nos hace pelear juntos. No quiero extenderme porque hay muchas otras cosas que podríamos hablar y en honor a la economía del tiempo, me parece que esto es lo más importante, que hoy estemos juntos. Y que para el 2019 también pensemos en seguir juntos, pero con muchos más de los que estamos acá. Muchos más para poder devolverle al pueblo de la ciudad, como decía Roberto, y al pueblo todo de la nación, una preparación. Necesitamos la conducción estratégica que hoy la tenemos que resguardar. Pero nosotros que somos los comandos tácticos tenemos que empezar a trabajar y a dejarles el camino libre para que podamos tener una única conducción y en el 2019 volver a ser gobierno y devolver esa felicidad al pueblo que tanto queremos. Por eso, compañeras y compañeros, les deseo que en estas Navidades y en este fin de año, cuando hacemos la copa a las 12 de la noche, pensemos claramente no solo en la unidad familiar, en el corazón y en todos los sentimientos que tenemos, sino que pensemos en este pueblo, pensemos en la nación y qué medidas vamos a tomar para que nos iluminen a todos los dirigentes y podamos llegar a la unidad que consolide el gobierno del año 2019. Muchísimas gracias.